Un saludo a todos los que nos hacen el favor de escucharnos este martes 28 de agosto aquí en su programa. El punto es, ya saben, hoy 5 de la tarde. Hoy tenemos invitado especial. Pero antes, saludamos acá en Controles a nuestro productor, César Rodríguez Chapu. Chapu, muy buenas tardes. Que acá mi compañero Javi también le recordó de una apuesta que debe, ¿verdad? Una taza. No vamos a decir, yo creo que lleva una taza de una semifinal. Con chocolate. ¿Qué pasó? Ya estamos en otro torneo. Tuvimos que traer la playera para que Chapu se acordara. ¿Ya viste esa risa de arriba los santos? Eso es todo, sí. Hoy también tenemos invitado Este es aquí. el campeón todavía. Exacto, ¿qué onda? Nuestro invitado es el campeón, Aunque le hayan empatado a 2 el sábado a los Pumas, pero también un saludo acá a mi compañero Javier Águila. Javi, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues ya sabes, como cada martes nos encontramos aquí en su programa. Último martes de agosto. Último martes de agosto. Antes de todo y después de nada. Esa es nueva frase. Antes de todo y después de nada, aquí nuestro querido invitado. Y preséntalo, por favor, a nuestro invitado. Ya lo hemos tenido varias veces aquí. Alfredo Ferrer, peregrina, que nos acompaña. Servidor, muchas gracias por invitarme. Nos recordó por la tarde. Sí, tienes que decirlo, tienes que dar ese dato, sí. Sí, no, vamos a balconearnos un poquito, nos sí. agarró en curva, nos dijo, Sí. a ver, ¿qué se conmemora hoy? Hoy. Y dijimos el Día del Abuelo. Y hasta nos dio el año del 73, hace 45 años que se conmemora. Y nosotros, ¿qué dijimos? El Día del Abuelo. Así es, pero no es así. También hace 45 años, exactamente hoy, ¿verdad? En la ciudad de Puebla, para ser exacto, en Chalchicomula de Sesma, San Andrés Chalchicomula de Sesma, hoy Ciudad Cerdán, pues se suscitó un sismo de 7. Bueno, aquí, bueno, es que yo aquí tengo el dato, fue de 7.2. 7.1, 7.2. ¿Qué onda? Pónganse de acuerdo. Es mucho la diferencia. Sí, es mucha la diferencia. Entonces, y pues sí fue de impacto porque sí se generaron varias muertes y también la destrucción de muchísimas viviendas, entre ellas pues también lo que fue la iglesia, la cúpula. Y pues de eso vamos a comentar un poco más. No, y acá nuestro invitado que a él le tocó a nosotros, pues nos vemos un poco veteranos, pero no golpeados por la vida, pero no, estamos un poco, ya los cabellos ya no crecen tanto, ¿verdad? Pero 73, 28 de agosto. Se les empiezan a ver las ideas a ambos. ya teníamos todo Puebla en la cara, ¿no? Pero sí, así es. Pero sí, acá tenemos a nuestro invitado, al ingeniero Alfredo Ferrer Peregrina. Muchas gracias, Alfredo, por venir al programa. Pues muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, me llama la atención siempre poder compartir los micrófonos. Yo digo que a nivel de banqueta, porque hay muchos temas que se deben de comentar, se deben de conocer, yo digo que los que ya tuvimos oportunidades de estudiar, de tener experiencia profesional, de viajar un poco, pues yo creo que tenemos que compartir muchas de las cosas que vemos en otros lados, porque pues las visiones pueden ser diferentes, ilustrativas, y yo creo que el escuchar experiencias o vivencias, pues eso nos hace pensar, nos motiva, y desde luego pues la participación que yo pienso que debemos de buscar, pues los que ya tuvimos algo de camino en la vida profesional o de experiencias, pues lo tenemos que compartir, porque como quieres un conocimiento, y el conocimiento que no se comparte se pierde. Sí, oye, y puso acá don Alfredo el tema sobre la mesa, ¿verdad? Ese que estabas comentando, que nos agarró en curva, ya lo dijimos. Sí. Pero también nos va a comentar algo sobre, pasó el pasado 14 de agosto. Sí. Hace 14 días, ¿no? Aproximadamente. Hace 2 semanas. El 14 de agosto, hace 14 días, pues se vino abajo un puente en se colapsa, y pues obviamente de eso se generan pues 40 muertes más o menos, ¿no? Y pues obviamente todo todo lo que podemos considerar un desastre, ¿no? Porque hubo muertos, hubo afectaciones, pero ¿por qué no nos habla un poco más sobre esto? Sí, con gusto. Qué tristeza tener que hablar de tragedias, porque pues cuando hay lesionados y más fallecidos, de situaciones que pues en teoría no deben de suceder, deben de suceder, porque estamos en el área del conocimiento, y la aplicación del conocimiento precisamente ha permitido desarrollar tecnologías, desarrollar nuevos materiales, muchas cosas que deben de darnos a nosotros la posibilidad de vida, quiero decir al género humano. Y desde luego la expectativa de vida
ha ido creciendo a través de los siglos. Vaya, no se puede hablar de hace 1000 años la expectativa de vida que tenían en ese entonces los humanos. Y desde luego pues muchos avances tecnológicos, sobre todo en el área médica, la alimentación, todo lo que es la mejora de alimenticia, pues nos debería dar precisamente casi, digamos, por parejo esa posibilidad de vida, sobre todo de vida productiva, ¿no? De vida que podamos aplicar en beneficio de todos los demás. Y el aspecto de la ingeniería, pues yo he escuchado algunos comentarios donde me han dicho, bueno, pues ¿por qué siguen en pie muchos puentes en Europa, por ejemplo, de los que construyeron los romanos? Los más de 80,000 caminos empedrados, pavimentados por los romanos, siguen funcionando en muchos casos, ¿no? El caso de puentes que siguen todavía no nada más me refiero, ahora conocemos como el Coliseo Romano, como un ícono del imperio, ¿no? Sí, y hay obras muy importantes que siguen en pie, el Panteón, que es una de las cúpulas más interesantes, importantes, que sigue en pie, que fue construida hace cuántos siglos. Oye, la que comentábamos hace unos momentos en Italia, la Torre de Pisa también, ¿no? Bueno, la Torre de Pisa, de Pisa, ¿no? De pizza. Entonces, sí, tiene muchas, digamos, virtudes. Se decía, por ejemplo, que los ejércitos romanos estaban tan preparados, y desde luego, pues todavía en las escuelas militares se siguen estudiando técnicas y tácticas de guerra que usaban los militares, ¿no? Los militares romanos, porque ellos fueron tan belicosos y tan imperialistas, porque el Imperio Romano pues abarcó también hasta Inglaterra, entre otras cosas, hasta el Medio Oriente, Egipto. Entonces fueron figuras muy importantes de poderío, y de poderío bélico, porque ellos vaya, se prepararon de tal manera, y fue tanta su ambición que ellos quisieron abarcar tanto, que entonces fue cuando prepararon a los bárbaros, ¿no? Y a los bárbaros los volvieron pues soldados de fortuna, ¿no? Entonces, y ellos fueron los que finalmente los tiraron, y los tiraron porque en su ambición pues de abarcar mucho, pues les confiaron a ellos, a los bárbaros, que fueran a conquistar por ellos, pero los bárbaros dijeron, pues entonces nosotros trabajamos, ¿no? Como todos los mercenarios. Y bueno, finalmente esa es otra parte de la historia muy, muy interesante, porque pues hay una historia también interesante, también de rebeldía. Como todos los imperios siempre surgen, la gente que se revela precisamente por todas las inequidades, todas las atrocidades que cometieron. Pero bueno, eso es tema de otro programa, porque hay una historia muy interesante ahí de lúdica en hablar de lo que es el Reino Unido, Inglaterra. Pero bueno, pues son obras que ellos tienen. Ahí está el circo romano, tienen los caminos que siguen funcionando, y bueno, pues actualmente la ingeniería, los procesos de construcción, los materiales, pues han mucho superado, ¿no? Entonces, luego como que no se explica. Alguien que decía que pensaba que el concreto era un material prácticamente eterno. Sí, lo comentábamos hace bueno, rato, pues, ¿no? Esto en teoría pudiera decirse que es cierto, pero en la realidad no. Porque pues sabemos nosotros que desde luego hay muchos aspectos de medio ambiente también. Así es. Sobre todo Génova, pues es una ciudad porteña, que tiene el Mediterráneo enfrente, está en el noroeste de la bota italiana, como se conoce a la península italiana. Pero pues esto puede ser un ingrediente también de un daño que le puede ocasionar el efecto de la salinidad del mar, porque pues los vientos hacen que la brisa marina es muy agresiva. Bueno, actualmente tenemos concretos de alta
dureza, no nada más dureza, resistencia, sino alta vida. Pero yo les quiero comentar algunas cosas que han sucedido en México como tal, porque, bueno, sobre todo en las ciudades porteñas, como puede ser el puerto de Veracruz, cómo las estructuras por efecto de la salinidad de la brisa marina se caen prácticamente a pedazos. O sea, el concreto armado es varillas de refuerzo que están envueltas por una masa que se llama concreto, que se fabrica con cemento, con arena y con grava. Claro que actualmente se han hecho muchos adelantos en el tema de los concretos armados, ¿no? Y pueden tener una vida útil, digamos, muy amplia. Sin embargo, pues esto requiere también mantenimiento. Y como les decía, en Veracruz hay todavía por ahí algunas estructuras ya un poco viejas, algunas las han tenido que demoler porque se caen a pedazos. Y se cae a pedazos el concreto con pedazos de acero, o sea, por la alta corrosión. Desde luego, pues bien viene a la cabeza de decir, bueno, pues entonces, por ejemplo, los puentes ferrocarrileros. Yo les puedo decir que en la experiencia profesional que he tenido de trabajar en costa, en varios lugares del estado de Veracruz, todavía hay puentes ferrocarrileros que tuvieron su apogeo, no en la época del siglo XX, antes, porque recordemos que toda la infraestructura ferroviaria tuvo su auge en tiempos de Porfirio Díaz, y fueron precisamente alentados y fue convencido, como le queramos llamar, ¿no? Yo no sé si comprado en términos económicos, porque toda la infraestructura ferroviaria, recordemos a dónde llegaba, ¿no? Llegaba a todo el norte, desde Juárez, en la actual ciudad Juárez, el Nuevo Laredo, había el ferrocarril del Pacífico que llegaba hasta Tijuana, o sea, todo, y todavía siguen en pie esas vías, y esas vías obviamente que cruzan en buena parte de la zona del Golfo de México, porque había un ferrocarril que llegaba hasta Yucatán. Y había, así se llamaba, tenían nombres típicos los ferrocarriles, porque el que iba a Mérida se llamaba el Mérida, ¿no? El que iba a Monterrey era el Regiomontano, el que iba a Ciudad Juárez era el Águila Azteca. En fin, así tenían, pero eran excelentes servicios, pero fueron establecidos también para extraer muchos de los recursos naturales, ¿no? Recordemos que la parte de Valle Nacional, que es el actual Oaxaca y hacia la costa del Pacífico, fue muy explotada por aquella compañía que todavía existe, ¿no? Tobacco Company, la inglesa. Entonces de ahí sacaban pues muchos recursos naturales. Pues esos puentes todavía siguen. ¿Y eso a qué se debe? O sea, si retomemos algo de lo que acabamos de mencionar al principio, es con todos los avances que hemos tenido al correr de los años, ¿cómo es posible que esos puentes, esas edificaciones, bueno, los rieles todavía siguen funcionando y son rieles que sí, han cambiado en buenos tramos los durmientes, que son las vigas que van poniendo de apoyo para transmitir la carga? ¿Será de muy buen material o muy buen mantenimiento, o a qué se deberá? Pues yo quiero pensar que la calidad de los materiales, y digo, quiero pensar así porque la calidad de los materiales de entonces, pues aun cuando la metalurgia no estaba tan desarrollada, pues, vaya, ¿qué hace el acero? Quiero decir, ¿cómo se compone más bien? El acero se compone de fierro con carbón, pero la particularidad es que debe de tener una combinación ideal. Ideal porque si se pasa de carbón, la calidad puede quedar bueno, recuerdan el caso de la línea 12 del metro en México, ¿no? Que se inauguró y a los 3 meses lo tuvieron que parar porque hubo un desgaste extraordinario de las ruedas y de los rieles, ¿no? Ahí, ¿qué fue? ¿Corrupción? ¿Qué fue lo que sea? ¿Qué fue corrupción? ¿Licitación? ¿Corrupción? Sí,
Bueno, el caso es que, desde luego, actualmente, cuando yo me refiero al desarrollo de la ingeniería, quiere decir que no es nada más la ingeniería la que tiene que desarrollar los productos, sino también la calidad y la durabilidad, porque precisamente en situaciones donde hay fricción, que es desgaste, pues como están circulando en el caso los ferrocarriles, pues el desgaste obviamente se piensa que debe ser mayor al habitual. Una pregunta, y por ejemplo, yo tengo una duda. En el caso de las vías férreas, pensamos que el mantenimiento es cambiar a tramos, en los tramos de más desgaste, rieles, sí. Con lo que nos comentaba, también cambiar los durmientes, sí, porque se van desgastando. Bueno, actualmente los durmientes se hacen de concreto. Sí, bueno, sí, pero sí, también ya me ha tocado ver por ahí, por la zona donde yo vivo, sí, de madera. También los fabrican y los llevan a muchas partes del país. De madera, los cambiaron a... Sí, los sustituyen por de concreto. De concreto, exactamente. Pero mi pregunta es, en el caso de las estructuras de concreto, por ejemplo, las de la costa, yo me imagino, o no me he puesto a pensar, cómo es, o cómo sería, o cómo debe ser su mantenimiento. Lo que pasa es que primero, desde la fabricación se debe tener cuidado. Hay actualmente concretos, tenemos tecnología de concretos que puede ser resistente a los álcalis, a las sales. Entonces es una parte importante durante la fabricación. Debe de haber, ya no hablamos de control de calidad. El control de calidad normalmente se concibió al final de una línea de producción. Ahora tenemos que hablar, bueno, no ahora, porque en México desgraciadamente estamos muy atrasados. El concepto de aseguramiento de calidad nace en Japón propiamente, después de la guerra, en los años 50, más bien en 1950, y lo generó un ingeniero militar norteamericano. Él fue el que llegó por unos meses a Japón y vio la situación tan necesitada, y él encontró el apoyo y demás para la preparación, y entonces les enseñó ellos los métodos de aseguramiento de calidad. Esto es que, y desde luego, pues un país que estaba prácticamente en cenizas. Digo, no me refiero a que todas las ciudades, sino pues, obviamente Hiroshima y Nagasaki fueron de lo más grave que sucedió, pero una economía prácticamente perdida, que le pusieron, valga la expresión, la bota en el cuello para la firma de la capitulación. Sin embargo, pues Deming se apellidaba, William Deming, el militar que por cierto se quedó ahí el resto de su vida, y él generó precisamente la cultura de la calidad, la cultura. ¿Y qué hicieron? Pues hicieron toda un sistema donde, en lugar de ver telenovelas y chistes de esa televisión que muchos le han llamado la caja idiota, se pusieron a dar cursos a nivel nacional de muchas horas, y donde orientaron a toda la gente, porque aquí el asunto, lo mismo que les pasó en ese tiempo a los japoneses, está pasando en China, porque en China todos los productos estaban siendo conocidos por su mala calidad. Cierto. Y todo eso es que es chino, ¿no? Y compraba, de verdad, a mí me sucedió, compraba un desarmador y iba yo a apretar algo y se iba completo, se hacía como chicle. Pero entonces lo que implementamos precisamente concepto de aseguramiento de la calidad. ¿Qué es el aseguramiento de la calidad? Es que todos los productos que son partes de un todo deben de tener unas características de calidad, para que suma de esas calidades den el producto esperado. ¿De acuerdo? Sí. Entonces ya no es de que prueban pues usa este material y hasta el final a ver qué resulta. ¿Qué pasa? ¿Qué resulta? Imagínense a valor mexicano. En la industria automotriz, ¿qué puede significar esto cuando en casos reales, ¿no? de automóviles que regresan de Estados Unidos porque tienen fallas en la soldadura del chasis? ¿Cómo lo van a reparar? Cierto, o sea, todo lo que es retrabajos y desperdicios pues es una pérdida, y en el caso muy específico de los automóviles puede representar hasta un riesgo, ¿no?
Incluso ha habido muchos casos escandalosos donde ciertas marcas han tenido problemas con la suspensión, con las llantas, con los sistemas de frenado, y entonces los empiezan a llamar a los usuarios, a los que ya compraron esos vehículos, para que sin costo les cambien. Entonces el concepto tiene que ser aseguramiento de calidad, y este aseguramiento de calidad pues empezó en Japón, los hizo muy exitosos, inclusive los llevó a un posicionamiento de una economía pues de no nada más de primer mundo, sino de líder. Y pues es lo que está pasando en China, porque ¿por qué se están yendo muchas de las empresas que antes estaban a lo largo del mundo? En México había empresas maquiladoras, y no me refiero a maquiladoras de coser camisas o cosas, sino de maquila de alta tecnología, ¿no? Por ejemplo, esto que nos cuenta, cómo varios elementos deben tener calidad para al final obtener un producto. Claro, de calidad. Me recuerda mucho a la historia de esta empresa de electrónicos, de electrodomésticos Sony. Bueno, hay que revisar, por ejemplo, y me llama mucho la atención y me recuerda a esto. Por ejemplo, Sony no tomó en cuenta factores ambientales o de la manera en que eran transportados sus radios en aquellos entonces. Sí. Entonces, al cruzar los contenedores el canal de Panamá, el calor era tan alto que fundía la soldadura. Sí, efectivamente. No, tiene muchas situaciones de esta naturaleza, pero precisamente ahí es a donde vienen otros aspectos, que es condición que ponen muchos países, que se llama embalaje, es decir, el empaque, la forma de transportar. Entonces, hay que tener materiales aislantes, materiales que preservan. Hay un caso ahí que se volvió muy escandaloso, que lo tuvieron que parar, que es en los contenedores cuando estaban en la tormenta del desierto, que los gringos que estaban ahí en la guerra no podían vivir sin su Coca-Cola, porque pues eso pues es como que el icono de su alimentación, vale la expresión. Llevaban en contenedor pues cuántos miles de latas. Entonces lo que pasó es que tenían un problema de alteración físico-química. Obviamente el calor en la cuestión química es un factor muy importante que puede alterar, dañar o perjudicar finalmente el producto, así como funde las soldaduras y hace que los aparatos dejen de funcionar. En ese caso alteraba las propiedades físico-químicas del refresco, de esta bebida. Entonces eso les generó muchos daños a la salud de los militares. Lo descubrieron y hicieron una demanda multimillonaria, etcétera, etcétera. Entonces son situaciones, pero volviendo al tema de la calidad, estamos aquí por lo del puente de Génova, ¿no? Ya nos decíamos mucho, ¿verdad? Pero fíjate que a lo que vamos con todo esto es que para poder generar, como dice aquí el señor, el Señor está en los cielos. Y también hay el Señor de los cielos. Se deben revisar muchísimos aspectos para poder tomar en cuenta lo que comentan del puente. Como la salinidad de la brisa marina, quizá la velocidad de los vientos, eso me lo comentaba la ocasión pasada. Sí, efectivamente. Cuando se va a construir un puente, obviamente se hace en una maqueta a escala. Sí, se hace un modelo experimental y se somete a lo que se llama un túnel de viento. Así es. El túnel de viento genera condiciones muy similares, obviamente a escala y con las proporciones necesarias para ver el comportamiento, porque ya vimos el caso que estuvimos el otro día en internet viendo del puente de Tacoma, ¿no? Sí, ¿no? Un puente que es impresionante, es un puente colgante en los años 40, que a poco tiempo de haberse inaugurado, por efectos de viento se hacía como hamaca, horrible, hasta que se colapsó y se cayó. Y ahora sí que lo pueden encontrar en YouTube, para que no digan, es que nos están cuenteando. No, el puente de Tacoma es una grabación real, o sea, lo que puente Tacoma en el estado de Washington, 1942, por ahí es donde pues se volvió en principio una variedad, porque fue hasta un reto que hacían entonces los que vivían ahí, de que pudieran pasar el puente colgante, que pues tendría que unos 300 metros, alguna cosa así, y que pudieran pasar caminando sin caerse, porque se bambolaba de tal manera
como hamaca, y hacían los automóviles de esa época también de una manera horrible que se desplaza. Pero obviamente todos esos, nosotros llamamos, en el caso de la ingeniería, que los esfuerzos, es decir, todos esos movimientos que afectan a cualquier tipo de estructura, o un edificio, un puente, un túnel o algo, se están sometidos a fuerzas externas, a cargas. O sea, una de las primeras cargas o fuerzas importantes es la carga propia. Entonces, los materiales se someten, lo que llamamos nosotros, a fatigas. El hecho de que ya esté colocado el acero, ya se le vació el concreto, ya están circulando vehículos. Soportando el peso. Tienen efecto, exacto, peso propio, tienen acciones externas accidentales, como pueden ser viento o sismo, sí. Y tienen, en el caso de los puentes, efecto de impacto por vibración de los vehículos. No es lo mismo que pase un tráiler de 8 ejes o de doble remolque o con efecto hasta continuo. Incluso desgaste, ¿no? También. No, desde luego, o sea, todo tiene una fatiga. Entonces, los materiales al paso del tiempo, pues lo comparas. Si quieren lo comparamos un poco con la actividad humana, ¿no? Si trabajamos mucho nos cansamos. Sí, claro. Entonces, esto pues viene a ser una causa que al final de un tiempo debe de tener. Comentábamos el caso del puente del Golden Gate de San Francisco. Sí, así es. El puente del Golden Gate de San Francisco, que se construyó con otra tecnología, desde luego con menos avances tecnológicos por ahí por el 1920, que es un puente ícono. Yo lo conozco físicamente y siempre me ha impresionado. He ido varias veces a verlo. Bueno, obviamente por mi carrera en la construcción y en la ingeniería, pues puede uno admirar muchas cosas que en su tiempo, pues aparentemente no tenían la tecnología desarrollada del conocimiento. Sin embargo, ya está. ¿Y qué es lo que pasa? Le dan un mantenimiento continuo. Es decir, no nada más desde mantenerlo bien pintado para evitar la corrosión, porque cruza la bahía, entonces también tiene salinidad. Pero esa es parte de lo que tiene que ir. Es como si alguien tuviera un rasponcito, un arañoncito, bueno, y lo pintan. O sea, tienen mantenimiento continuo. Le han cambiado cables importantes, porque los cables principales, se dan de cuenta que tienen el diámetro como si fuera un barril de 60 centímetros o algo de diámetro, que son miles de cables los que están. Pues le han cambiado de eso también, que esa es la parte que también se le debe de poner atención a todas las estructuras, a toda estructura, ya sea vertical, colgante, túnel, además se le debe dar mantenimiento, porque el paso del tiempo, por los esfuerzos, por la salinidad, por la humedad, por lo que quieran, el efecto de corrosión es muy fuerte. Inclusive hay técnicas importantes para evitar la corrosión. Entonces eso es algo. Don Alfredo, vamos a hacer, antes de seguir con el programa, una pequeña pausita para darnos un respiro, pero yo dejo una pregunta sobre el tintero. Aparte de los materiales, ¿se puede hacer un estudio o un cálculo exacto para los puentes para un posible sismo, maremoto, tsunami? O sea, algo para... Bueno, ahorita regresando lo contestamos. Vamos a hacer una pausita aquí en el programa, Javi, Don Alfredo, aquí en el punto es. Por favor, Chapu, vamos y venimos.